En el ocaso del Imperio Romano de Occidente, el colapso no ocurrió de la noche a la mañana. Entre las muchas causas que llevaron a su caída, uno de los factores más insidiosos fue la creciente carga que suponía el mantenimiento de sus veteranos y una población dependiente de los subsidios estatales. Durante siglos, el imperio había sostenido a su ejército y a las ciudades con un generoso sistema de pensiones y distribuciones alimentarias que se conocía como anona. Sin embargo, a medida que las fronteras se reducían y las provincias más ricas se perdían, la base productiva de la economía romana fue disminuyendo drásticamente, mientras que el número de beneficiarios no paraba de crecer. Ese desajuste entre lo que se aportaba al sistema y lo que se extraía de él aceleró la debilidad financiera del imperio, con menos ciudadanos activos contribuyendo al erario y más personas dependiendo de las arcas del Estado. Roma fue incapaz de mantener aquella estructura socioeconómica y al final el peso de mantener una población inactiva y un ejército veterano fue demasiado, y el imperio, por esas y otras razones, se fragmentó. Hoy, aunque en circunstancias muy distintas, Europa se enfrenta a un reto que evoca ecos de la historia. La jubilación masiva de la generación del baby boom, especialmente en España, que ha comenzado a retirarse ya en 2023, continuará en las próximas 2 décadas, amenazando por dejar una profunda cicatriz en el PIB per cápita. Vamos a ver si es cierto eso de que no vas a tener pensión, o si por tenerla garantizada nuestra estructura económica futura va a tener que ser muy distinta. Quédate, que lo de hoy también te interesa. La jubilación del baby boom no es simplemente un proceso de transición en el mercado laboral, es un fenómeno que alterará profundamente la estructura de la población en España. Las proyecciones demográficas son clarísimas. Mientras que la población en edad de trabajar va a disminuir en 800.000 personas entre 2023 y 2050, la población de más de 65 años aumentará en 6 millones. Si tienes 40 años, en ese año tendrás 66, es decir, que llegas. Esta combinación de factores generará una presión considerable sobre el sistema económico, ya que una población envejecida tendrá una dependencia en base cada vez más reducida de trabajadores activos. La población de edad de trabajar es un factor crítico para la producción económica de un país. Si no se encuentra un reemplazo adecuado para esa generación, el PIB per cápita sufrirá una caída brutal. Los jubilados, que no contribuyen directamente a la producción económica, necesitarán ser sostenidos por una proporción menor de trabajadores activos, y ese desequilibrio tendrá un impacto directo en la capacidad de la economía para mantener los niveles de vida actual. Para entender completamente este fenómeno, es necesario considerar los factores de producción, un concepto económico clave. El trabajo junto al capital, la tierra o la tecnología son los motores esenciales del crecimiento económico de un país. Sin una fuerza laboral suficientemente grande y productiva, la capacidad de un país para generar bienes y servicios se verá en todo caso limitada, lo que reducirá sí o sí el PIB. Y también, por derivación, el PIB per cápita. La jubilación masiva de los baby boomers, sin un reemplazo adecuado, va a reducir significativamente la oferta de uno de estos factores fundamentales. 1. El trabajo. España, como otros países desarrollados, se enfrenta a una situación donde el número, en este caso, de trabajadores activos va a disminuir drásticamente, lo que, como te he dicho antes, lo que afectará tanto al crecimiento económico como obviamente a la productividad. Y la reducción en la oferta de trabajo solo podría ser contrarrestada si se lograran aumentos de manera significativa en la productividad, lo cual ahora mismo no parece muy factible a corto plazo. Sin un milagro de la productividad, la economía española va a tener dificultades para mantenerse a flote en términos de generación de riqueza. El informe que te decía de la propia OCDE contempla 2 posibles escenarios para la economía española en las próximas décadas. En el primer escenario, la edad de jubilación se mantendría sin cambios, lo que, junto con la disminución de la población activa, pues conduciría a esa caída terrible del PIB per cápita del 20%, el mayor de todos los países equiparables al nuestro. Es decir, si no se toma ninguna medida para aumentar la participación de la población en edad de trabajar o mejorar la productividad, el impacto va a ser devastador. No lo digo yo, lo dice la OCDE. En el segundo escenario se introduce un factor, la mayor flexibilidad en la edad de jubilación. Así permitiría que las personas trabajen más allá de la edad actual de retiro. Esta medida, aunque no soluciona completamente el problema, mitigaría, aunque fuera de un modo parcial, la caída del PIB per cápita
que es clave en este asunto, y reduciría la disminución al 15%, es decir, no lo arregla. Este enfoque reconoce que, aunque la jubilación es un derecho adquirido, en el contexto de envejecimiento poblacional, prolongar la vida laboral de las personas podría ser una solución viable para mantener cierta estabilidad económica, pero a la baja. El problema es que la masa laboral española no es esencialmente del conocimiento, por lo que eso va a ser bastante difícil, no va a ser tan fácil ni tan posible. Uno de los argumentos más repetidos en los debates sobre cómo abordaremos el envejecimiento poblacional es la importancia de aumentar la tasa de natalidad o incluso fomentar la inmigración para equilibrar la pirámide demográfica. Se suele decir que esto lo remediarán los inmigrantes y la tecnología. Lo primero será siempre y cuando su escenario laboral sea de cierta complejidad económica y cierta sofisticación. Y lo segundo, no hay indicios que nuestro modelo productivo vaya a abandonar en mucho tiempo el actual de bajos salarios, de precariedad y de escasa tecnología. Además, millones de jóvenes altamente preparados seguirán yéndose a otros países en busca de un futuro laboral mejor. Eso es lo que indica la tendencia y eso es lo que dicen los datos existentes. Sin embargo, la OCDE también advierte que ya es demasiado tarde para que estas soluciones tengan un impacto significativo en el corto plazo. Tela, estamos sentenciados. Aunque tanto una mayor inmigración como un aumento de la natalidad podrían incrementar la población en edad de trabajar, parece ser que no podrán revertir el envejecimiento general de la población ni compensar tampoco la pérdida de millones de trabajadores del baby boom, como te decía. Además, la inmigración, a pesar de ser una herramienta, digamos que valiosa en este caso, no puede considerarse una solución universal. La generación del baby boom requiere reemplazos de tipo específico, es decir, trabajadores con ciertas habilidades y cierta experiencia que no pueden ser fácilmente reemplazables por cualquier tipo de trabajador que venga. La magnitud del envejecimiento proyectado en los países de la OCDE, esencialmente España, es tal que incluso con un aumento significativo de la inmigración o de la fertilidad, no se lograría evitar el descenso en la proporción de trabajadores activos en relación con el total de la población. En ausencia de un reemplazo adecuado para la generación del baby boom, la única forma de mitigar el impacto negativo en el PIB per cápita será a través de un aumento significativo en la productividad. Si no, no va a haber forma. Sin embargo, aumentar la productividad no es una tarea sencilla. Requiere inversiones considerables, además, en innovación, tecnología, educación, así como la adopción de políticas que fomenten la eficiencia en el uso de los recursos económicos. Y aquí de eso no hay nada. Si bien España ha realizado algún avance, no digo que no, en esos campos la productividad ha crecido a un ritmo muy lento en las últimas décadas y no parece que eso vaya a cambiar o que aumente suficientemente como para compensar la pérdida de mano de obra a corto plazo. La realidad demográfica de España es la que es y plantea un dilema crítico, del que se habla poco. Sin un aumento significativo en la productividad y en los cambios en la política laboral, este país tendrá que adaptarse a una economía más pequeña en términos de PIB per cápita, nos guste o no. Esto significa que la sociedad española va a tener que acostumbrarse a vivir con bastante menos. Una reducción en el nivel de vida, aunque indeseable, va a ser la única consecuencia inevitable de la jubilación masiva de los baby boomers. Es lo que hay. Además, esta situación tiene implicaciones más allá de la simple caída del PIB per cápita. Fíjate, a medida que disminuyen los ingresos per cápita, también lo va a hacer la capacidad del gobierno para financiar programas sociales, incluidas las pensiones y la atención sanitaria. Es un bucle. Áreas, además, que experimentarán un aumento en la demanda debido al envejecimiento de la propia población. Un bucle. Este escenario va a generar tensiones sociales, va a aumentar la desigualdad económica, pero, claro, en este país nadie está pensando en lo que va a pasar más allá de la tertulia de mañana por la noche o del meeting de dentro de unos días. Así funciona esto. Es así de triste. Nadie está mirando por ti realmente, ¿eh? La historia del Imperio Romano nos recuerda que la falta de adaptación a cambios demográficos y económicos al final tienen consecuencias graves, tarde o temprano. España es una encrucijada similar. La diferencia radica en nuestra capacidad para anticiparnos y para actuar. Tenemos la historia para por lo menos para inspirarnos, ¿no? Es imprescindible que gobiernos, empresas, sociedad civil colaboren todas ellas en el diseño de políticas y estrategias que aborden este desafío de manera integral. El futuro económico del país depende de las decisiones que tomemos hoy, no de los mítines ni de las frases hechas. En este contexto, la educación financiera
Emerge como una herramienta esencial para enfrentarte a los desafíos actuales y futuros. Según la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, fíjate, solo uno de cada tres adultos españoles tiene conocimiento financiero mínimo. Esto significa que la mayoría de las personas no tiene habilidades necesarias para gestionar su propio dinero, su futuro. Y a todo esto, además, muchos le llamarán alarma innecesaria. Yo prefiero llamarle aviso para que reacciones. Una alerta para que no te fíes de que todo está controlado o que no hay más remedio que aceptar que no tendrás jubilación. Y es que muchos no podrán tener un piso de propiedad, no tendrán ahorros pasivos para complementar un subsidio que pinta escaso para ese futuro. Por eso, yo creo que aún estás a tiempo. Te digan lo que te digan. A tiempo sí, pero con mucho sacrificio también. No va a ser fácil. El futuro de España depende no solo de políticas económicas y demográficas que sean acertadas, sino también de una sociedad que esté informada y sea consciente. La educación, en todos sus aspectos, es el pilar sobre el cual construiremos un mañana mejor. Sin eso, no lo vamos a lograr. Debemos asumir la responsabilidad de formarnos y formar a las futuras generaciones para que naveguen en un mundo cada vez más complejo y cambiante, en lugar de pasarse el día haciendo el tonto. Y es que incluso más peligrosa que la ignorancia es la certeza falaz, la que puede afectar a todo tipo de personas. Aunque no veamos nuestros propios errores, que eso pasa, que otros llamarán bulos, a veces, lo que salva esta situación es que a menudo nosotros vemos los errores de los demás con mucha más claridad que los nuestros propios, o por lo menos como ellos los ven. Este es un mundo de seres humanos falibles, torpes, con puntos de vista distintos y con fragmentos de conocimiento que son diferentes. De ahí que nunca me oponga a una buena crítica o a un análisis contrario, aunque sea incluso maleducado. Lo puedo soportar. Tengo claro que esos errores, los míos o de otros, conforman lo que somos, humanos deliciosamente imperfectos. Pero el mayor error de todos es quedarse quieto, en silencio, o esperando que los demás hagan algo por ti, el Estado. Lo que casi siempre es mejor que tú lo hagas a que te lo haga otro. De tiempos difíciles surgen sociedades fuertes. De ahí que lo que llamamos pensión, jubilación o subsidio se haya convertido en un final de ciclo al que ya no puedes negarte. A premio de consolación. Suena a premio de consolación por no protestar ni hacer nada malo. Y eso, por suerte o por desgracia, va a cambiar sin que nadie te explique la verdadera razón. El desastre lo crearon los que ahora dicen que lo piensan arreglar. Lo van a arreglar a tu costa, a costa de la miseria de muchos. No lo permitas, estructura tu vida, que no te la escriban otros. Porque recuerda que el futuro no lo puedes esperar, el futuro lo debes de conquistar. Seguimos.